Sean todos bienvenidos hoy a nuestra reunión de la Iglesia Impacto. Hoy estamos muy contentos porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y este es motivo de gozo y alegría para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, antes de comenzar, quisiera que oráramos y diéramos gracias a nuestro Dios. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor, en el cual Tú nos permites estar aquí. Gracias por todo, Señor. Te pido, Señor, en este tiempo, en este momento, que nos ayudes, Señor, a compartir Tu palabra y que nos ayudes, Señor, a entenderla y a atesorarla y a ponerla en práctica, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por Tu misericordia y por ese amor que has tenido por nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Como les decía, el tema que vamos a ver es la resurrección de Jesús. Y vamos a ir a San Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. San Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Así que acompáñenme a leer. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10, dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Como les decía, estamos viendo acerca de la resurrección de Jesús, y para que tengamos un poquito de contexto vamos a recordar lo que está sucediendo en este tiempo. Jesús es arrestado después de estar en el huerto de Getsemaní orando, y esto no fue algo que tomó por sorpresa a Jesús, no fue algo como que vienen a arrestarme, no sabía que iba a acontecer eso. No, esto es algo que Jesús ya sabía. Por eso Él se adelanta a esta compañía de soldados que vienen a capturarle y les pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron a Jesús el Nazareno, y Él les dijo: yo soy. Ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Una compañía de más de 200 soldados cae a tierra. Esto solo demuestra que Jesús se está entregando voluntariamente. Nadie lo está llevando a la cruz. Él voluntariamente está cumpliendo el plan de su Padre. Él se está entregando. Jesús es arrestado y llevado primero a la casa de Anás, quien había sido sumo sacerdote, para ser interrogado por él. Este lo envía a su suegro Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento, después de interrogarlo, le ordena y le pregunta a Jesús: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús declara ser el Hijo de Dios y es sentenciado a muerte. Es llevado a Pilatos. Pilatos es el gobernador de Judea, y es llevado ahí para acusarle. Pilato no encontró ningún delito en Jesús y lo remite a Herodes. Herodes tampoco encuentra ningún delito en Jesús y se burla de él más bien y lo manda de nuevo a Pilato.
Pilato no quería crucificar a Jesús, pero por quedar bien con los judíos, por quedar bien con esta gente, decide hacer lo que ellos le piden. Jesús es llevado hacia el lugar llamado la Calavera y allí es clavado en una cruz junto a dos ladrones. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde oscurece en ese momento. Y Jesús, luego de estar en esa cruz, dijo: consumado es, y muere. Y el velo se rasga en dos y hay un terremoto, y el centurión y los que estaban con él dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pide el cuerpo a Pilato, y junto con Nicodemo lo envuelven en lienzos y en especias aromáticas y lo colocan en el sepulcro, en un sepulcro nuevo, cerca de donde había sido crucificado. Pero lo más bonito de todo esto es que aquí no termina la historia. No termina, porque Jesús resucita de los muertos. Jesús resucita de los muertos. Y vamos a ver primeramente los primeros testigos de su resurrección. En el versículo 1 y 2 nos habla de esos primeros testigos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, dice, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, ¿cuándo ocurre la resurrección? Ocurre el primer día de la semana. Ahora, para que entendamos cuál es el primer día de la semana, el pueblo judío no tenía nombres para los días. Ellos numeraban los días con relación al día de reposo. El día de reposo era el séptimo día. Ellos contaban primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo día. Hasta el séptimo día. El primer día de la semana es el día domingo. Fueron los romanos quienes pusieron nombres a los días para adorar a sus dioses. Fueron los romanos. El primer día de la semana es el domingo. Fue el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Desde ese día los creyentes se siguen reuniendo los domingos porque recuerdan que ese día resucitó nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. En 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este es Pablo hablando, diciendo cada primer día de la semana, cada domingo. Como vemos en estos pasajes, el domingo no es cualquier día. El domingo es el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:10, Juan lo llama el día del Señor. Este se llegó a conocerse como el día del Señor. El domingo es muy importante porque los domingos recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos entender que si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana, daríamos lástima. Como dice en 1 Corintios 15, 17 al 19, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces quiero que entendamos que sin la resurrección nuestra fe es vana. Sin la resurrección aún estaríamos en nuestros pecados. Sin la resurrección estaríamos en una mentira. Sin la resurrección los muertos en Cristo no tienen esperanza. Sin la resurrección nosotros solo daríamos lástima. ¿Para qué estaríamos aquí? Por tanto, el día del Señor es muy importante.
cada primer día de la semana, o sea, cada domingo es muy importante porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos la victoria de Jesús sobre la muerte. Recordamos que Él ganó la victoria por nosotros. Es muy importante porque sin la resurrección no habría cristianismo. No fuera necesario reunirnos porque ¿para qué? Por eso no debemos mirar el domingo como cualquier día. Este es el día del Señor. Este es el día cuando Cristo resucitó. Este es el día cuando nosotros nos gozamos porque Él ganó la victoria por nosotros. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. ¿Quién fue de mañana? María Magdalena. ¿Quién es María Magdalena? Y quiero que entendamos esto. En el día de la crucifixión había varias mujeres observando desde lejos. Dice Mateo 27, 55 al 56. Dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí podemos ver a tres mujeres. En Juan 19, 25 nos dice que también estaba la madre de Jesús. Entonces ya llevamos 4 mujeres, pero no solo habían 4, habían más mujeres viendo, observando. María Magdalena también observó cuando el cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba. Fue una mujer que estuvo cuando vio que el cuerpo de Jesús fue sepultado en aquella tumba nueva. Estas mujeres querían regresar después del día de reposo para terminar de preparar el cuerpo del Señor. Dice Mateo que estas mujeres fueron al sepulcro al amanecer. Marcos indica que ya salido el sol ellas fueron. Pero el Evangelio según San Juan nos menciona que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Es probable que ella haya llegado más temprano que las otras mujeres, pero en Lucas encontramos que también había más mujeres ahí. Pero lo importante de todo esto es que María y estas mujeres fueron testigos, fueron los primeros testigos al ver aquella tumba vacía. Fueron ellas los testigos. Y lo que sabemos de María es que había sido sanada por Jesús. Había acompañado a Jesús en su ministerio. En Lucas 8, del 1 al 3 nos dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, aquí había un montón de mujeres. María era una de las que había sido sanada, había acompañado a Jesús en su ministerio. Se le identifica por su lugar de origen. Cuando se le dice María Magdalena, el lugar de origen de ella es Magdala, una ciudad en la orilla del mar de Galilea. Se le identifica por su lugar de nacimiento. Es posible que no tuviera esposo ni hijos. Era una mujer devota. Porque cuando los discípulos, todos aquellos discípulos que dijeron que no iban a abandonar a Jesús, solo Juan estuvo en la cruz observando, pero de ahí todos los demás se esparcieron, se fueron, tenían miedo. Pero estas mujeres estaban ahí observando la crucifixión y viendo también cuando enterraban el cuerpo, cuando ponían el cuerpo de Jesús en aquella tumba. Estas mujeres fueron de mañana también para ir a preparar el cuerpo de Jesús. Esta era una mujer devota, una mujer que amaba a su Señor.
Era una discípula y una servidora en el ministerio de Jesús. En Marcos 15, 40 al 41 nos cuenta sobre estas mujeres y dice así: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando estaban en Galilea, escuchen, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Eso que le seguían quiere decir que eran discípulos, eran discípulas de Jesús, eran mujeres que eran discípulas de Jesús. Pero no solo le seguían, sino que le servían. Y la palabra servían es diaconeo en el griego, de donde viene la palabra diáconos, que significa servir enérgicamente, literalmente levantar el polvo, estar moviéndose continuamente. Estas eran mujeres que servían, que no estaban tranquilas, que servían a su Señor. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres hay aquí que sirven de esta manera? ¿Sirven de tal manera que levantan polvo? Yo quiero animarles a que puedan servir como esta mujer. También María fue un testigo ocular. El testimonio de una mujer no era aceptable en un tribunal según la ley judía. Pero Jesús escoge a una mujer. Escoge a estas mujeres para ser testigos oculares. Fue María Magdalena la que vio primeramente a Jesús, que vio resucitado a Jesús. Y habían otras mujeres que también vieron la tumba vacía. Dios escoge a estas mujeres como testigos, las menos probables para dar testimonio de la resurrección de Jesús. Ellas fueron las primeras en ver la tumba, y no solo ver la tumba, también María se encontró con Jesús. Los evangelios no nos quieren mentir, cuentan lo que pasó. Si buscaran impactarnos, decirnos algo impactante, hubiesen dicho, bueno, pues fue un hombre que fue a ver, fue uno de sus discípulos. Pero cuenta que estas mujeres, las testigos menos probables, fueron las que vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no nos narra una mentira, no quiere quedar bien con nosotros. Nos cuenta la verdad de las cosas tal y como sucedieron. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué vio María? Vio quitada la piedra del sepulcro. Lo que tenemos que entender primeramente es que los sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato. ¿Para qué se reunieron? Para pedirle que mandara guardias para asegurar el sepulcro y sellar la tumba, porque se acordaban de lo que había dicho Jesús. ¿Qué es lo que había dicho Jesús? Que iba a resucitar al tercer día. En Mateo 27, 62 al 66 nos cuenta sobre esto y dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora, este sello que ponían en esa tumba era una soga que cruzaba toda aquella piedra. Y esta soga tenía en sus extremos unos sellos de barro que estaban pegados a la pared, o a la piedra, perdón. Y estos sellos representaban la autoridad romana, la ley romana. O sea que si alguien los venía y quitaba esos sellos,
estaba infringiendo la ley romana y esto era castigado, y no era un castigo, muy probable era la muerte. Entonces, primero tenemos a los guardias. La tumba estaba siendo custodiada por guardias. Segundo, tenemos aquellos sellos que representaban la autoridad romana, que si alguien los rompía, entonces incurría en una falta. Tercero, tenían aquella tumba, aquella piedra que no era tan fácil moverla. Entonces, si alguien quería robar el cuerpo de Jesús, tenía que pasar por someter a los guardias. Tenía que romper, incurrir en aquella falta de quitar aquellos sellos, quitar aquella piedra en esa tumba, mover aquella piedra de la tumba, llevar el cuerpo. Pero ¿qué vemos acerca de los discípulos? Los discípulos de Jesús estaban huyendo, estaban escondidos. Todos le habían abandonado. No eran sus discípulos los que iban a ir a sacar el cuerpo. No estaban dispuestos a ir. Pero vemos lo que en realidad pasó. Dice Mateo 28, 1 al 4. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hubo un terremoto. Este terremoto causado por este ángel movió la piedra. Este ángel movió la piedra y los guardas estaban ahí, quedaron, se desmayaron. Ahora, ¿por qué se movió esa piedra? No fue para que Jesús saliera, no, fue para que entraran estas mujeres, pudieran ver que Jesús ya no estaba, que Jesús había resucitado. Jesús no necesitaba que alguien le ayudara para salir, porque su cuerpo había sido glorificado. Su cuerpo no necesitaba que le ayudaran, no necesitaba. Él resucitó de los muertos, pero necesitaban ver y convencerse estas personas que Jesús había resucitado. Ahora, hay algo bien interesante aquí. Estos hombres que negaron a Jesús, que se fueron, que huyeron, después ellos son los que van y ponen su vida. Después de ver a Jesús resucitado, ellos ponen su vida, ellos llevan el evangelio y son capaces de ir y morir por Cristo Jesús. Antes no lo estaban dispuestos, pero después de resucitar y después de verlo y después de haber recibido el Espíritu Santo, ellos van, comparten el evangelio y mueren por Cristo Jesús. Esta es la evidencia. Ellos no van a morir por una mentira, ellos van a morir por una verdad. Cristo resucitó. Cualquiera puede morir, cualquiera puede vivir por una mentira, pero no cualquiera puede morir por una mentira. Ellos vieron a Jesús resucitado y por eso decidieron dar sus vidas, porque creían en Él. Nadie ha dado una explicación satisfactoria de cómo desapareció el cuerpo de Jesús. No se explican cómo fue que los discípulos que abandonaron al Señor pudieron ir y someter a aquellos guardias romanos, enfrentar las consecuencias de romper el sello, remover aquella piedra y tomar el cuerpo. Estos discípulos que abandonaron a Jesús, pero después dan su vida por Jesús. La pregunta aquí es: ¿crees que Cristo resucitó? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesús verdaderamente? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida?
¿Vives para Jesús? ¿Eres capaz de dar tu vida por Jesús? Algunas veces no queremos ni venir a la iglesia cuando llueve o cuando no me siento mal, no quiero venir. Dice el versículo 2: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué hizo María entonces? Corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Por qué corrió a Simón Pedro y al otro discípulo? Porque esto es lo que les había dicho el ángel. En Marcos 16:7 les dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro le dice que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Pedro era el líder de los discípulos. Pedro era aquel que seguían. Pero era aquel que dijo que estaba dispuesto a morir. En Mateo 26:35 me gusta porque le dice: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Porque muestra a un Pedro que se jacta en sí mismo. Y todos los discípulos dijeron lo mismo también, siguiendo a Pedro. Pero al final le negaron. Pero aún así el Señor le hizo saber a Pedro que no lo había descartado para el ministerio. Porque nuestro Señor es Dios de segundas oportunidades. Porque Dios no nos descarta aun cuando fallamos muchas veces. Y con esto no quiero decir que continuamente estemos fallando, pero Él nos da oportunidades. Nuestro Dios nos ama. ¿Estás dispuesto a creer que Él te puede utilizar para su gloria? ¿A quién más fue dado el anuncio? Al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Se trata de Juan, el autor del Evangelio. A Juan fue dado también el anuncio. ¿Y qué les dijo María? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ahora, aunque María había sido sanada por nuestro Señor Jesucristo, aunque había escuchado que Él iba a resucitar al tercer día, esto excedía su fe. Esto excedía lo que podía creer. Quizá porque no entendía las Escrituras o porque le faltaba fe. Ahora, también nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Leemos en su palabra que Cristo un día va a regresar, que estaremos con Él. Pero nosotros no creemos, seguimos viviendo para este mundo. Seguimos viviendo en nuestro estilo de vida para este mundo. No creemos en su promesa de que Él regresará. No creemos que tenemos el poder del Espíritu Santo para vivir vidas santas. No creemos que somos libres del pecado. Por eso algunas veces vivimos en esclavitud del pecado. No creemos que Dios nos puede utilizar para su gloria. No creemos que Dios nos puede utilizar para llevar el Evangelio a otras personas. Pero lo que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él, creer que Él nos puede utilizar para su gloria, creer que Él nos puede limpiar de nuestros pecados y no vivir en esclavitud, creer que Él nos puede ayudar a vivir vidas santas por medio de su Espíritu Santo. En el versículo 3 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Quiénes salieron? Salieron Pedro y el otro discípulo. ¿Por qué salieron? Porque amaban al Señor y porque querían saber lo que estaba ocurriendo.
Querían ver lo que estaba pasando con el cuerpo del Señor, ver si lo que decían las mujeres era cierto. ¿Qué demuestra de estos discípulos? El amor que tenían esos discípulos. Esto demuestra el amor que tenían. En el versículo 4 nos dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Los dos corrían. Querían ir pronto y saber lo que había sucedido con su Señor, a quien amaban porque habían creído en Él. Porque en Juan 17:8 nos dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Estos discípulos verdaderamente habían creído en el Señor Jesús, pero no habían comprendido las Escrituras, que era necesario que Él fuese a la cruz, muriera y resucitase al tercer día. No habían entendido. Corrían juntos. Y en el mismo versículo 4 nos dice que llegó primero, corrió, dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa. Y esto puede ser que Pedro fuera más viejo o tenía menos condición física. Y en el versículo 5 dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Qué hizo Juan? Bajó a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. ¿Por qué no entró a la tumba? Podemos ver que Juan amaba a Jesús, pero su carácter era más tranquilo, no era tan impulsivo, y se queda afuera. Solo se inclina a ver adentro y ve aquellos lienzos ahí. Pero en el versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Pedro llega, entra al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Pedro su carácter no es tranquilo, es que él es impulsivo. Es más fogoso, entusiasta, intenso, más precipitado en sus decisiones. Pedro no está contento con solo ver, sino que entra y quiere ver, quiere tocar, quiere estar ahí. Y mira con sus propios ojos los lienzos. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios utiliza a diferentes personas en su ministerio. Personas como Juan, que más tranquilas, más sosegadas. Pero personas como Pedro, más fogosas, más intensas, más precipitadas. Pero que Dios las utiliza para su gloria. Dios las utilizó para su gloria. Y aquí también nosotros podemos ser, hay algunos que son como Juan, tranquilos. Y hay otros que son como Pedro, impulsivos, que no se conforman con, tengo que ver las cosas. Más intensos, más precipitados. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿cuál? ¿Quiero yo ser utilizado para la gloria de Dios, aún con mi carácter? ¿Quiero rendir mi vida a Él, rendir mi carácter, rendir todo lo que soy para ser utilizado para su gloria? ¿Cuántos me dicen que quieren ser utilizados? ¿Cuántos levantan su mano para eso? Queremos ser utilizados para su gloria. En versículos 6 y 7 podemos ver las evidencias de su resurrección. Dice: y vio los lienzos puestos ahí. El versículo 6b: y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Que vieron Pedro y Juan, vieron los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué significa todo esto? Bueno, déjame decirle que en Siria prevalece la costumbre de envolver los muertos. Y esta misma costumbre también era en el tiempo de Jesús, de envolverlos con bandas. Y lo vemos en Juan 11, 43 al 44, dice así: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas,
y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo: desatadle. Ahora vemos a Lázaro resucitar y con aquellas vendas y con aquel sudario en su cara. Pero hay una diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús, porque Jesús no necesitó ser desatado, porque su cuerpo, el cuerpo de Jesús, había sido glorificado. Ese cuerpo material había sido glorificado, y cuando Él resucita de los muertos, aquellas vendas quedan ahí. Su cuerpo solo traspasa las vendas. Pero es interesante también que si querían robar el cuerpo de Jesús, si realmente querían robar el cuerpo de Jesús, hubiesen venido de noche, someter a aquellos guardias, quitar aquellos sellos, quitar aquella piedra, tomar el cuerpo. Era más fácil tomar el cuerpo con toda la banda y vámonos. ¿Para qué necesitaban quitar las vendas? No había necesidad de eso. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Jesús resucitó de los muertos, que aquellas vendas quedaron allí cuando Jesús resucitó, que no hubo necesidad de estar, sino que Jesús resucitó y aquellas vendas quedaron ahí. Todo fue puesto de una manera tranquila. No hubo nadie quien robó el cuerpo. Nuestro Señor resucitó de los muertos. Los lienzos se encontraron en una forma que indican que no fueron forzados, ni que el cuerpo haya sido desenvuelto deprisa por los ladrones. Indica que nadie se llevó el cuerpo, sino que Jesús atravesó los lienzos, dejándolos intactos. No fueron personas las que se llevaron el cuerpo de Jesús. Jesús nos deja las evidencias ahí para que creamos, para que miremos. Nadie se llevó el cuerpo. La tumba está vacía. Jesús resucitó y todo eso quedó como una evidencia para nosotros, para aquellos discípulos, para aquellas mujeres. En el versículo 8 nos dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. La pregunta aquí, lo que vamos a ver es la respuesta ante estas evidencias. ¿Quién entró? Entró también Juan. ¿Y qué hizo? Vio y creyó. Vio y creyó, y esa palabra en el griego es pisteu, de pistis, que significa fe. Significa creer, afirmar, tener confianza. Lo que nos está diciendo aquí es que aquel discípulo que entró después vio aquellos lienzos y dijo: esto no es algo, no estoy solo creyendo en lo que están esos lienzos ahí, sino que creo que Él resucitó, creo que Él se levantó de los muertos, porque Él lo anunció y lo dijo, y aquel hombre creyó. Juan creyó. Ante la gran cantidad de evidencias, él creyó. Hay el testimonio de un hombre, Lee Strobel, periodista del Chicago Tribune y ateo hace tiempo. Confesó, dice, después de años de renegar sobre la fe, se enfrascó en una sesuda investigación, o sea que le puso mente a esta investigación para probar que Jesús no había resucitado de los muertos. Tal investigación, al ver las pruebas, al ver todas las evidencias que él recopiló y investigó, como lo hace una persona que quiere probar si algo es, quiere probar que no hubo resurrección después de investigar tanto. Ese hombre ateo fue convencido por las evidencias y creyó en Jesucristo y creyó. La pregunta aquí: ¿crees que Jesús resucitó? ¿Puedes creer como creyó Juan? ¿Puede tu vida mostrar que realmente has creído en Jesús?
una evidencia también de que has creído es tu vida. Porque cuando nosotros conocimos al Señor, nuestra vida fue cambiada, fue transformada de tal manera que ya nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños ya no eran para nosotros, sino para nuestro Señor. Fue transformada de tal manera que ahora ya no estoy cómodo con el pecado. Antes me gustaba el pecado, antes me deleitaba en el pecado, pero ahora ya no puedo vivir en el pecado. Yo te pregunto, ¿tu vida demuestra que has creído en Cristo Jesús? Da evidencias. Y si no da evidencias, hermano, tienes que arrepentirte de tus pecados, confesar a Jesús como Señor y Salvador, volverte a Él de tal manera que creas en Él. Porque si no, hay una condenación eterna, porque no has creído en Él. En el versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Qué sucedía con estos discípulos? No habían entendido. Aunque Jesús les había mostrado, les había anunciado que Él iba a morir en la cruz, ellos no habían entendido. En las escrituras encontramos en Salmos 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de Jesucristo, aquí está diciendo que Él iba a resucitar. Jesús les había dicho en Marcos 9:31 al 32, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ellos no entendían, no comprendían que era necesario que el Cristo resucitase, Ellos esperaban a un Mesías que viniera a libertarnos de la opresión romana. Ellos esperaban a un libertador político, pero Jesús venía a libertarlos del pecado. Jesús venía a libertarlos del problema de su corazón, del corazón del hombre. Por eso no entendían por qué el Mesías tenía que morir, aunque Cristo les decía: es necesario que yo muera. Pero también es necesario que Cristo haga una obra en nuestras vidas. Lucas 9:44 al 45 dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Solo Cristo tiene que hacer una obra para que nosotros podamos creer. En Lucas 24:44 al 48 nos habla de que Dios les abrió el entendimiento, de que Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran creer. Ahora, ¿realmente tú has creído en Jesús? Si no has creído en Jesús, es necesario que compartamos la palabra de Dios para que puedas ver que Cristo murió en una cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él se presentó a más de 500 personas a la vez resucitado. Esas personas que antes le habían negado, esas personas fueron las que dieron su vida por Él. El Evangelio tuvo un crecimiento a tal grado en ese tiempo que no se puede explicar. Es la obra de Dios. Y ahí están las evidencias. Pero yo te pregunto, ¿tú has creído en Jesús? ¿Tú realmente has creído? Dice el versículo 10: y volvieron los discípulos a los suyos. Y para terminar,
Hay unas conclusiones. Los evangelios cuentan la verdad de la resurrección de Jesucristo. Los testigos menos probables fueron estas mujeres, unas mujeres que eran las menos probables para ser testigos, porque en los evangelios no tratan de impactarnos, tratan de mostrarnos la verdad de lo que ocurrió. Las evidencias no contradicen la resurrección, sino que confirman la resurrección. Juan se convenció y creyó y tuvo fe ante todas estas evidencias, y hay muchas otras evidencias. Estas personas dieron su vida por Cristo Jesús. Después de haberle negado, dieron su vida por Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a dar tu vida por Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por Él? ¿Has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador? Tu vida lo muestra. No que seas perfecto, pero que tu vida muestra que amas al Señor y que quieres servirle y que le amas. Si no estás dispuesto a dar tu vida, tienes que arrepentirte y creer en Él como Señor y Salvador. Oremos. Gracias Señor. Gracias por tu resurrección. Gracias por todo lo que hiciste, Señor. Todo lo que haces por nosotros. Gracias. Señor, pido por las personas que están aquí, que si alguno no ha creído, pueda creer en ti como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.